Buenas, buenas. Continuamos con la lectura del Bar Celestial, 30 de abril del 2024, Santa Fe, Argentina. Capítulo 7. El equilibrio es el estado natural del universo. Jonathan respiró hondo y se dio vuelta para enfrentar el rayo de luz que salía de la pared. Con cautela volvió a poner la mano dentro de él y nuevamente vio un sinfín de colores que salían de él. «Hombre, qué raro», le dijo a Mai. «No sé si alguna vez me acostumbraré a esto». «Te sentirás lo más bien», le aseguró a Mai. «Me quedaré aquí un rato antes de irme a charlar con Thorifalian. Si me necesitas, no tienes más que llamarme». Jonathan hizo un gesto de comprensión. Luego introdujo todo su cuerpo en la luz. De inmediato se sintió como si estuviera en un mundo diferente. De lo único que tenía conciencia era de la luz. El hecho de que estuviera en el bar celestial, en una sala de transición especial con Amai, desapareció en los pliegues más recónditos de su pensamiento. Su atención estaba puesta en la luz. La luz se convirtió en su único foco. Una débil pero agradable sensación de hormigueo le recorrió el cuerpo y miró hacia la mitad inferior de él para ver qué estaba ocurriendo. Era como si pudiera ver a través de sí mismo hasta su columna vertebral. Había un color rojizo que venía de la base de su espina dorsal. Luego advirtió un resplandor naranja que salía justo debajo de su ombligo y una luz amarilla de su plexo solar. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó. «Por favor, sé más preciso», dijo una voz nítida, masculina de registro bajo. Jonathan frunció el ceño y con gran esfuerzo trajo a Mai al primer plano de sus pensamientos. Lo vio sentado en el canapé, con las piernas cruzadas. Esa no era la voz de Mai, se dijo. Su voz era más leve y más poética. Además de sonar oficiosa, esta nueva voz resonaba en todo el cuerpo de Jonathan, como ciertas notas graves especiales en el estéreo o en la sinfonía. Esta voz, que no le era familiar, tenía que ser de alguien nuevo. «¿Quién eres?», preguntó Jonathan, volviendo a centrar su atención en los muchos colores que salían de su cuerpo. «Soy Ramda». «¿Dónde estás?» «Aquí, en la luz, contigo». «Pero no te veo». «Es cierto, pero estoy aquí a pesar de todo. La realidad divina no depende de la vista para la confirmación de una verdad». Jonathan estaba intrigado. «¿Por qué estás aquí conmigo?» «Soy tu interfase con la biblioteca celestial», dijo Ramda. «Mi objetivo es darte información cuando me pidas, luego presentar mi respuesta de forma que puedas entenderla». «De acuerdo», dijo Jonathan, mirando el rayo de luz y el arcoíris de colores que fluían de su cuerpo. «¿Qué me está pasando en este mismo instante?» «Nada». «¿Qué quieres decir?» «No te está pasando nada». «Entonces, ¿qué son los colores?» «No te están pasando, son tú mismo», dijo Ramda. «Lo que estás viendo de una forma borrosa es tu cuerpo etéreo. Llámalo una partícula de luz, tu alma, si quieres». «Entonces, ¿qué hace la luz?» «Refleja lo que ya está allí». Ramda hizo una pausa. «Déjame que ponga frente a ti un aparato de reflexión, muy parecido a lo que llamarías un espejo. Este aparato reflejará lo que en este momento te estás permitiendo ver». Un aparato brillante del tamaño de un hombre apareció al instante dentro del rayo de luz justo frente a Jonathan. En él vio los mismos matices rojos, naranja y amarillo que fluían de su cuerpo totalmente vestido. Sin embargo, esta vez pudo ver más colores que antes.
De su pecho salía luz verde. Su garganta estaba rodeada de una luz azul cielo. En la parte trasera de su cabeza se cernía un color índigo. El violeta flotaba sobre la corona de su cráneo. El problema era que a todos los colores parecía faltarles definición o nitidez. Jonathan recordó un truco que le había visto usar a la gente para ver fotos tridimensionales camufladas. Lo llaman mirar más allá o a través de. Quienes lo hacen centran la mirada en el perímetro exterior de la página y si lo hacen correctamente, la imagen oculta aparece mágicamente en varias dimensiones. Decidió probar esta técnica con el aparato reflectante de Ramda. Al principio todo parecía borroso, sin definición y entremezclado, pero tras unos minutos los colores empezaron a localizarse. La nueva forma de poner en foco funcionó. Miró ante todo su propio reflejo. Una débil luz azul rodeaba todo su cuerpo. ¿Qué quieres decir cuando dices alma?, preguntó Jonathan. Es tu cuerpo espiritual, respondió Ramda. ¿Qué pasa con él? Siempre está contigo. De hecho, dijo Ramda, tu alma es mucho más tú mismo de lo que puedes haberte dado cuenta. Tu parte física no es más que un mero reflejo de tu alma. De manera que para poder responder tu pregunta, tu alma eres tú. Sin embargo, en este momento solo puedes ver porciones de tu cuerpo espiritual. Jonathan frunció el ceño intentando pensar. ¿Cuál es el significado de los colores que veo en tu aparato de reflexión? Son centros de conducción de energía. Para ti, la explicación más fácil que puedo pensar es decirte que los colores que ves cuando estás parado en este rayo de luz son el factor que une tu cuerpo y tu espíritu. Son lo que te permite moverte en este mundo físico y sin embargo estar en contacto con tu espíritu. Pero, ¿por qué hay tantos colores diferentes? ¿Por qué no son todos iguales? La luz roja en la base de tu espina dorsal resuena en tu condición física y tus aspectos de supervivencia. La anaranjada con tu creatividad y tu sexualidad. Y la amarilla de tu plexo solar con tu intelecto y poder. La verde es para tu corazón. Entonces, ¿por qué veo algo de color rosa alrededor de la zona del corazón? ¿Qué quiere decir eso? Dijo Randa. Eres muy observador, Jonathan. Buena pregunta. Hay muchos colores asociados con cada centro. En este punto solo me estoy refiriendo a las energías lumínicas básicas, porque cada persona es diferente, cada una exige diferentes FB para efectuar un ajuste. El rosa es una energía más femenina, pero excelente para ti. Te ayuda en tu equilibrio. Algo de lo que hablaremos más adelante. Específicamente, el rosa quiere decir que hay aperturas en las paredes que rodean tu corazón, las paredes que usas para protegerte del daño emocional. Este rosado que ves es tu color para compartir el amor en una relación íntima. Jonathan suspiró. Estaban ocurriendo tantas cosas que era difícil pensar en todo a la vez. Relación íntima. ¿Quién podía ser? ¿Paula? Sintió que el corazón se salteaba un latido. Recordó que iba a tratar de verla cuando él y Amai pasaran por delante de la sala de conferencias 4. Querían volver a conectarse con ella, especialmente en relación con todas las cosas que habían sido el uno para el otro en otra época y en otro lugar. La extrañaba. Miró la zona de su corazón. Ya el color rosa se estaba poniendo más oscuro. ¿Estás bien?, preguntó Ramda. Jonathan asintió. Prosigamos. El color celeste que rodea a tu garganta responde a tu expresión del yo. Si alguna vez sientes rígida la garganta, pregúntate qué no estás expresando de tu mente o tu corazón. Hay una ley de energía que afirma:
Toda la energía debe fluir. Dicho principio debe estar en actividad a fin de que este centro de conducción en particular funcione en forma equilibrada. El centro del tercer ojo está indicando por el color índigo, estimula tu intuición y tus conexiones con tus aspectos multidimensionales. El color violeta sobre la coronilla indica tu punto de conexión con tu espiritualidad y con Dios. Pero Jonathan, todos estos colores implicaban demasiado para pensar. Pero ahora, gracias a Ramda, se estaban volviendo más manejables. Ante la mención de la coronilla, miró hacia el artefacto de reflexión y vio nuevas cosas sobre su cabeza, más centros de conducción. Eran muy pequeños y débiles y sin color. Un rayo de luz emanaba del extremo de su cabeza. Empezaba en forma de rayo estrecho y se ensanchaba a medida que avanzaba hacia arriba. ¿Qué ocurre encima de mi cabeza?, preguntó. Más centros de conducción, respondió Ramda. Te conectan con diferentes aspectos de ti mismo y del universo. Trabajarás con esas energías, pero no todavía. Tienes que estar más equilibrado. Primero necesitas trabajar con tus conexiones de todos los días. Hay mucho que hacer. Jonathan asintió y siguió mirando el aparato de reflexión. Sería lindo que el espejo de mi casa funcionara así. Puedes lograr que lo haga, afirmó Ramda. Nunca vi nada semejante a mi espejo. ¿Qué mirabas? Mi cuerpo. ¿Y eso es lo que veías?, dijo Ramda. Tu centro de atención estaba allí. Limitabas tu visión y en consecuencia no podías ver tu yo espiritual. Es solo una costumbre que puedes modificar. Jonathan se quedó parado allí, mirando su reflejo. Cuanto más miraba más allá del artefacto, mayor era la claridad e intensidad de los colores. Ni bien empezó a pensar en lo que estaba ocurriendo, los colores comenzaron a disminuir y a desaparecer. ¿Cuándo eso ocurre?, preguntó, suponiendo que Ramda sabía lo que había pensado. ¿Es parte de los principios universales? Ramda rió entre dientes. Excelente, Jonathan, dijo. Que actúes a partir del conocimiento que acabas de adquirir es alentador. La mayor parte del tiempo sé lo que estás pensando. El problema lo tengo con las emociones. No se dejan cuantificar. En cualquier caso, felicitaciones por estar dispuesto a intentar una nueva concientización. Gracias, dijo Jonathan, complacido consigo mismo. Para responder a tu pregunta, prosiguió Ramda. Sí, los colores que viste, que son un reflejo de tu alma, están gobernados por los principios universales. ¿Me explicarías qué son los principios universales? Sin ninguna advertencia, el aparato de reflexión desapareció y fue inmediatamente reemplazado por otro equipo. Este era mucho más grande y su clara pantalla de plástico burbujeaba en el rayo de luz que salía de la pared. El artefacto era un poco más alto que Jonathan y medía 1,80 m de ancho. Le recordaba una inmensa pantalla de computadora interactiva. El fondo de la pantalla era de un color púrpura vibrante e impresas en su parte superior, en letras doradas, se leían las palabras: Explícame los principios universales. Debajo, centradas, estaban las palabras principios universales. Con 4 ventanas de diálogo separadas, cada una encabezada por una frase diferente, a saber: todo es energía. Toda energía está interconectada. La energía simplemente es. La energía siempre se mueve hacia el equilibrio. Jonathan no dijo una palabra, pero decidió activar la ventana de diálogo que decía: todo es energía. La pantalla cambió para indicar más opciones.
Pronto se dio cuenta de que la computadora era capaz de ofrecer una infinita cantidad de profunda información histórica, cultural y científica acerca de la energía. Por ejemplo, una subcategoría archivada bajo el título Ciencia Occidental terminaba con esta afirmación: con el advenimiento del electrón microscópico, el hombre finalmente pudo comprender que los ladrillos básicos del edificio del universo se hallan de hecho en movimiento constante. El universo, cuando se lo reduce a su forma más simple, es en última instancia solo energía pura. No espero que memorices toda la información de la pantalla, Jonathan, dijo Ramda. Está allí solo por si necesitas que te ayude a entender los principios universales. Jonathan asintió y apretó restaurar. La pantalla volvió a su estado original. Luego tocó la ventana de diálogo que decía: toda energía está interconectada. Lo que siguió fue otra discusión totalizadora del tema. Incluía la teoría del campo unificado, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría del caos, la teoría del holograma, la mecánica cuántica e inclusive el principio del centésimo mono, donde la información o energía se intercambia entre especies independientemente de la distancia, lo cual trae como consecuencia una crítica expansión de la masa de conciencia. Un párrafo de esta subsección llamó la atención de Jonathan. A finales del siglo XX, con el advenimiento de la física cuántica, la comunidad científica pasó de describir el universo y a los seres humanos como simples compuestos de átomos a considerarlos campos de energía siempre cambiante. La perspectiva de la existencia de la humanidad cambió de un universo de partes, cosas y objetos a un todo de energías interconectadas, en constante cambio. Así, cada persona que está conectada con todas las demás personas, con la naturaleza, con el planeta y con el universo. El universo es un todo, formado por energía que interactúa, comparte y crea. Apretó restaurar, dispuesto a continuar su próxima exploración intelectual sobre esta máquina especial. Se sentía lleno de vigor y la curiosidad había invadido todos sus pensamientos y actos. Si todo es energía, se preguntó, ¿cómo se supone que uno pueda distinguir una energía de otra? En la misma forma en que yo puedo identificarte a ti, lo interrumpió Ramda, por medio de la FB, frecuencia vibratoria. En la pantalla que había frente a Jonathan resplandeció una nueva imagen que decía: todas las energías tienen su propia frecuencia vibratoria única. Había otra ventana de diálogo con el siguiente menú: físico, emocional, intelectual, espiritual y otros ejemplos personales. Activó el último: ejemplos personales. De inmediato aparecieron en la pantalla algunas imágenes amorfas rápidamente reemplazadas por colores del arco iris. A lo largo del borde derecho, centrado desde la parte inferior hasta la superior, estaban los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. A lo largo del borde izquierdo de la pantalla había números. ¿Qué quieren decir los números?, preguntó Jonathan. Representan frecuencias vibratorias. Fíjate cómo aumentan los números, de abajo hacia arriba, a medida que los colores cambian, de abajo hacia arriba, del rojo al violeta. Algunos números del borde superior izquierdo de la pantalla no tienen su color correspondiente en el borde derecho. ¿Por qué?, inquirió Jonathan. Lo que ves a la derecha de la pantalla es un espectro de luz.
donde no ves ningún color correspondiente a las frecuencias vibratorias de la izquierda. Significa que existen energías que están fuera del alcance del ojo humano, tales como rayos X y rayos gamma. Esta es una manifestación visual del hecho de que hay realidades que están fuera de los 5 sentidos, fuera de los 5 sentidos. Jonathan abría los ojos como platos. Oh, ya veo. Como con la capacidad auditiva de los perros en comparación con la de los seres humanos. Los sonidos están, pero los seres humanos no pueden oírlos. Exactamente, aprobó Ramda. Los colores del arco iris desaparecieron y apareció un timbal. Jonathan lo tocó con su dedo mayor. Un sonido grave y hueco llenó el aire y luego el tambor empezó a tocar por sí mismo a un ritmo suave. A continuación apareció un violín que tocaba la melodía dominante. Luego un oboe y una flauta que desarrollaban suaves armonías contrapuntísticas. Aparecieron otros instrumentos musicales hasta que por fin hizo su entrada un piano. Jonathan lo activó y escuchó cómo recogía el tema del violín e improvisaba nuevas melodías contrapuntísticas, todas las cuales llevaban al tema mayor a través de una serie de modulaciones y cambios de tonalidad. Jonathan cambió en la cuenta de que estaba escuchando música como jamás lo había hecho. Podía centrarse en un instrumento, en varios a la vez o en todo el conjunto. Era lo que siempre había intentado hacer cuando escribía su propia música, pero aquí estaba haciéndolo concretamente. Cuando se centraba en cada instrumento o grupo de ellos, experimentaba un sentimiento diverso y específico. Los tambores lo hacían sentir primitivo o físico, el piano introspectivo, el violín emotivo, la flauta etéreo o espiritual. Advirtió que a lo largo del borde izquierdo de la pantalla estaban los números, las frecuencias vibratorias de los instrumentos musicales. Sin preaviso alguno, las imágenes de la pantalla cambiaron, pero la música siguió en el fondo. Primero apareció una piedra, luego un camino ardiente de macadam, una planta de bambú celestial, un perdiguero color dorado y finalmente un ser humano. Cada nueva imagen mostraba unas frecuencias más altas. Después de la figura humana, la pantalla mostró la figura y sus FB uniéndose y fusionándose en una sola imagen. A continuación, Jonathan vio su propia imagen y su frecuencia vibratoria en la pantalla. Luego se convirtió en una visión cuatridimensional de sí mismo, con 4 agrupamientos diferentes de FB y de colores: rojo, verde, amarillo y violeta. ¿Entiendes lo que ves?, le preguntó Ramda. Me parece que sí, contestó Jonathan. Vi esos colores cuando entré por primera vez en tu rayo de luz. Exacto, dijo Ramda. Hasta cierto punto. Cuando por primera vez entraste en mi rayo de luz, hablábamos de los colores de los centros de conducción de la energía. Ahora estamos hablando de los colores de los sistemas de energía. Estás compuesto por 4 sistemas diferentes de energía, que a los efectos de este ejercicio están a su vez representados por diferentes colores. El físico por el color rojo, el emotivo por el verde, el intelectual amarillo y el espiritual violeta. Tomados en forma individual, cada uno de esos sistemas de energía tiene su propia FB. Juntos, los 4 crean un quinto FB que forma tu propia identidad individual, llamada por tu mundo Jonathan Taylor. Eres tu propia energía única, mientras que al mismo tiempo estás conectado con la totalidad de todas las energías o realidad divina. Y ese concepto en su totalidad es ejemplo de un principio universal. Jonathan asintió. Creo que entiendo. Ahora que crees que entiendes, dijo Ramda, viene la parte más importante. ¿Qué es? Mira la pantalla.
La pantalla quedó vacía y la música se detuvo. Los 4 colores aparecieron en forma de grandes rectángulos con sus lecturas de frecuencias vibratorias superpuestas a cada color. Como puedes ver, continuó Ramda, estás desequilibrado. Tus aspectos físicos, emotivos e intelectuales son mucho más dominantes que el espiritual. Jonathan asintió e hizo una profunda inspiración. Estaba empezando a tener sentido. Ese doloroso vacío que había estado arrastrando por todas partes durante todos esos años finalmente tenía un nombre. El dolor de esa insatisfacción que lo había llevado de Chicago a Key West y a San Diego. El mismo motivo por el cual había olvidado cómo dar gracias por su comida. Había abandonado su propia espiritualidad. Lo había visto en otras personas e inclusive en Mary, la camarera de Harder. Pero para él no era nada más que un ejercicio intelectual, algo sobre lo que podía pensar y considerar cuidadosamente. No había querido meterse en otro infierno lleno de confusión y cargado de culpa como el que había pasado con la religión. Pero ahora podía ver el error de su actitud. La espiritualidad era algo sobre lo cual tendría que trabajar. Sin ella era menos de lo que podía hacer y eso era malo. Lógica defectuosa, lo interrumpió Damna. Error operativo. ¿Qué? Se irritó Jonathan. ¿Qué te has creído entrometerte así en mis pensamientos personales? Tenemos más información que cubrir, dijo Ramda. No puedes tomar decisiones con datos incompletos. ¿De qué estás hablando? La pantalla mostró un resplandor y aparecieron las palabras. La energía simplemente es. ¿Por qué siempre hablas con enigmas?, le preguntó Jonathan. ¿Por qué dejas de escuchar? Por pedido de Amai estoy aquí para ayudarte a entender más sobre el bar celestial y tú mismo. No puedo hacerlo eficazmente a menos que me dejes terminar la respuesta a tu pregunta acerca de los principios universales. Perdón, se disculpó Jonathan. Pensé que habías terminado. Hablemos de lo que está en la pantalla. La energía solo es. Eso es exactamente lo que Amai me dijo de la realidad divina, dijo Jonathan. ¿Quiere decir que la realidad divina y la energía son la misma cosa? Ramda se quedó en silencio un momento. Sí y no. Déjame explicarte. La totalidad de la energía existe en diferentes frecuencias vibratorias, pero toda ella está interconectada por la realidad divina. En consecuencia, energía y realidad divina son, en última instancia, lo mismo. Tiene sentido. Me parece que sí, asintió Jonathan. Ahora volvamos a la energía solo es. Si no hubiera gente en la Tierra, ¿quién determinaría qué es bueno y qué es malo? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si una partícula subatómica se estrellara en otra, o si una ameba se comiera a otro organismo, o si un león matara y se comiera a un antílope, o si un tiburón se comiera a una foca, o si el océano proveyera peces frescos para algunos y devorara a los otros? En los cielos, las estrellas chocan entre sí, nacen y se convierten en novas. ¿Son esas buenas o malas noticias? Cada una constituye otro ejemplo de energía y cada acontecimiento es una parte de la realidad divina. La pregunta por lo bueno o lo malo solo es resultado de la condición humana. ¿Estás de acuerdo? Jonathan se escogió de hombros. No lo sé, creo que es más complicado que eso. Tienes razón, dijo Ramda. Esa fue una respuesta reflexiva. La pregunta que planteo es más complicada que eso. Sin embargo, como la letra de una canción llamada Noches de Satén Blanco, ¿no estarías de acuerdo en que los seres humanos deciden lo que está bien y lo que es una ilusión?
Pueden ser precisos o imprecisos, pero hacen juicios. ¿No te parece una afirmación correcta? Lo vuelvo a leer. ¿No estarías de acuerdo en que los seres humanos deciden lo que está bien y lo que es una ilusión? Pueden ser precisos o imprecisos, pero hacen juicios. ¿No te parece una afirmación correcta? Es una afirmación correcta. Y ese es precisamente mi argumento. Al hacer juicios, se limitan a sí mismos y a los demás. Más específicamente te interrumpí cuando te decías que sin espiritualidad eras malo. Me gustaría que consideraras la posibilidad de reformular esa afirmación para que fuera: sin espiritualidad, Jonathan Taylor está desequilibrado. Los ojos de Jonathan se abrieron. ¿Equilibrio? ¿Qué quiere decir eso? El último principio universal es: toda energía se mueve hacia el equilibrio. El equilibrio es el estado natural del universo, como un círculo. Un círculo perfecto siempre está en equilibrio. El planeta Tierra siempre está en equilibrio por sus polos opuestos y por su equilibrio respecto del Sol y los otros planetas de tu sistema solar. En electrónica hay un polo positivo y uno negativo. En los seres humanos hay un lado luminoso y otro oscuro. Ambos lados creen el equilibrio. El equilibrio, como en el ejemplo del círculo, permite que todas las cosas se muevan hacia una conciencia última, a su propia perfección. Sin equilibrio, todas las cosas, los seres humanos incluidos, llevan una vida de discordia. Con equilibrio hay perfección o unidad. Unidad con el Creador, Dios, la energía divina, el poder universal, el término que elijas. Jonathan pensó un momento. Se sentía fatigado, pero quería terminar esta discusión. Amai tenía razón. A veces estas cosas eran muy intensas. Puedo ver la lógica de eso, dijo. Es como en música. Sin equilibrio entre diferentes secciones de una orquesta hay menos armonía, menos contrapunto, menos desarrollo del tema, menos perfección, incluso dentro de un instrumento, el piano por ejemplo. Una composición tendría menos dimensión si fuera ejecutada principalmente con una mano o dentro de una sola octava. Exacto, aprobó Randa. También la noción del bien y el mal promueve el concepto de separación, el cual lleva a sentimientos de aislamiento y desconexión que contradicen los principios de que hablamos antes. Todo es energía, y toda energía está interconectada. Si todo está interconectado, entonces la desconexión es imposible. Ramsa hizo una pausa. ¿Tiene sentido esto para ti? Jonathan asintió, pero no pudo conseguir que le saliera ninguna palabra. De pronto, se sintió abrumado por la soledad. Luchó contra la urgencia de echarse a llorar. Las palabras separación, desconexión y aislamiento daban vueltas y vueltas por su mente. Eso eres tú, Taylor, pensó para sus adentros. Separado, desconectado y aislado. Vives solo, no tienes esposa o novia o hijos. Vas a trabajar todos los días y te deslomas y rara vez hablas con nadie. Casi nunca conoces a tus vecinos. Estás completamente solo, Taylor. Eres el señor separación. ¿Cómo te dejaste joder? Supongo, pensó, que tiene mucho que ver con la forma en que fui educado. Bueno, no es totalmente cierto. Vamos, estás empezando a sonar como esa gente a la que solía aconsejar en Chicago. Todo era culpa de algún otro. Puedes echarle la culpa de tu separación a tus padres, o a la iglesia, o a la educación. Tú hiciste las elecciones. Es verdad que gran parte del mundo tiene que ver con la separación,
que tiene que ver con la separación, empieza con el bien y el mal, y sigue de ahí en adelante. Satán contra San Miguel, católicos contra protestantes, la cristandad contra el ateísmo, los liberales contra los conservadores, el norte contra el sur, el totalitarismo contra la democracia, la libertad contra la esclavitud. Pero tú, Taylor, tú eres el que elige aceptar, rechazar o volverte parte de esos conceptos. Nadie más. Es duro admitir que has pasado tantos años en tus 37 tan desequilibrado, tan completa y absolutamente solo, tan incompleto. ¿Estás bien?, preguntó Ramda. Jonathan asintió. Creo... tragó. Entonces, la energía simplemente es, dijo, ni buena ni mala, simplemente es. Un poco como las emociones. Aprendí eso en mi época de terapeuta. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Lo que hacemos respecto de ellas es lo que importa. Lo mismo con la energía. Todo es energía, todo está interconectado y simplemente es. Bueno y malo son juicios, no energía. La energía puede estar desequilibrada, pero en un estado antinatural, pues todas las cosas buscan naturalmente su propia perfección, como si fuera su propio uso más alto y mejor. Una vez más estás acertando, Jonathan, dijo Ramda. Estás haciendo verdaderos progresos. Ahora hablemos de la diferencia entre la separación y la dualidad. ¿Qué es dualidad? La dualidad es un aspecto de la realidad, dijo Ramda. Una parte de los principios universales. Existe, se la perciba o no. La separación es solo una creencia que a menudo tiene más que ver con el centro de atención que con cualquier otra cosa. Sin embargo, el concepto de dualidad está basado en la premisa de que todo está presente en todo momento. Si todo es energía y toda energía está interconectada, entonces todo es uno y toda parte debe contener al todo. Eso significa, continuó Ramda, que cualquier momento de nuestra experiencia, cualquier cosa que observes, cualquier persona con la que interactúes, contiene su propia totalidad o equilibrio o perfección. Si crees que tu mundo está separado, esa profecía que se cumple a sí misma te parecerá verdad. Tu mundo tendrá gusto, tacto y aspecto de separación, pero es una ilusión. La dualidad dice que todo es parte del uno, todo existe al mismo tiempo. Jonathan frunció el ceño. Entonces, ¿eso quiere decir que lo que ves no es lo que percibes, que realmente hay mucho más? ¿Recuerdas cuando tú y Amai discutieron la idea de aquello donde centras tu atención es tu realidad? Sí. Ese es todo el asunto, dijo Ramda. Tu realidad está basada en aquello en lo cual centras tu atención. Cambia el centro de tu atención y cambiarás tu realidad. ¿Alguna vez lo intentaste? Jonathan pensó un momento. Creo que lo hice, dijo. Recuerdo una vez que tenía que comprar un automóvil, de manera que fui a un lugar en San Diego llamado La Milla de los Coches, que se especializa en todo tipo de automóviles. Uno de los lugares ofrecía un coche del que nunca había oído hablar, un Miata, un lindo convertible deportivo de 2 asientos. Le dije al vendedor que nunca había visto ese auto antes y se rió. Me dijo que había estado en el mercado más de un año, respaldado por una compañía de publicidad multimillonaria en diarios y revistas.
así como en radio y televisión. Eso me intrigó hasta que me fui a casa. En el trayecto recordé haber contado 4 meadas. Supongo que cambié mi centro de atención. Es una analogía apropiada acerca del centro de atención, dijo Ramna. Pero aquí está la parte que puede ser difícil de aceptar acerca de la dualidad. Cuando ves algo que podría llamar bueno, por ejemplo, a alguien que está ayudando a la comunidad o que es idolatrado, recuerda que también en todo momento existe un lado oscuro. Por el contrario, cuando enciendes tu televisor y ves la crueldad de un individuo, debes saber que esa persona también tiene un costado cálido y amante. Eso es la dualidad. Es una parte del concepto de equilibrio. La vida nunca es esto o aquello, sino siempre esto tanto como aquello. Toda energía está en equilibrio. El desafío para ti, Jonathan, es cambiar tu centro de atención y encontrar, actuar y sentir el equilibrio. ¿Y cómo hago eso?, se preguntó Jonathan. Sería lindo si algo de esta teorización pudiera ayudarme a resolver mi problema de la audición. Empezarás a ver la importancia muy pronto, dijo Ramna. Solo quédate conmigo un poco más. Primero, un par de temas. Se plantea la pregunta de qué hacer cuando algo está desequilibrado. Sobre todo un ser humano, digamos tú. Esta conversación que estamos teniendo empezó como consecuencia de que tú dijiste que algo que no habías hecho era malo. Sugerí que sería más correcto si hablaras de ese comportamiento como desequilibrado. Entonces, puedes estar preguntándote, ¿qué puedo hacer para alcanzar el equilibrio? ¿Cómo hago eso? Jonathan sacudió la cabeza y levantó las manos. Sería lindo tener un pensamiento privado, dijo de buen grado. Siento como si estuviera parado aquí desnudo. Ramna rió entre dientes. Para mí lo estás. Una computadora con sentido del humor. Esto es algo que merece anotarse. Jonathan permaneció en silencio un momento. Por cierto, tienes razón. Entonces, ¿cómo corrijo mi falta de equilibrio? Trayendo el lado oscuro a la luz, respondió Ramna. La pantalla de la computadora revivió. Aparecieron videos de la luna y la tierra, uno al lado del otro. Gradualmente la cámara empezó a moverse para hacer un primer plano de cada una. Estos 2 cuerpos planetarios son ejemplo perfecto de este punto. El lado oculto de la luna nunca tiene la experiencia del sol. Está separado y aislado. El resultado es un lugar frío y desolado donde casi nada puede vivir. La Tierra, por otro lado, rota todos sus costados hacia la luz del sol. El resultado es un planeta dinámico y capaz de alimentar la vida, donde hay mucho crecimiento y abundancia. La cámara mostró las diferencias entre las 2 superficies planetarias. ¿Coincides con eso, Jonathan? Entonces, ¿cómo saco a la luz mi lado oscuro?, preguntó. No creyendo que el lado oscuro está separado, aprendiendo del lado oscuro, pero sobre todo hablando de él, dijo Ramna. No temiendo a admitir que existe y por qué. Esa es la forma. Una vez que esté a la luz del discurso humano, no parecerá tan poderoso, tan difícil de volver o poner en equilibrio. Vaciló Jonathan. Tendré que pensar eso. La cosa más importante que debes recordar es F-E-I-E, Feye. Una fe más fuerte, dijo Jonathan en son de broma. Eso también, dijo Ramna, pero más concretamente lo físico, emocional, intelectual, espiritual.
En los seres humanos, como es lo que debe estar en equilibrio. En los seres humanos eso es lo que debe estar en equilibrio. Físico, emocional, intelectual y espiritual. ¿Cómo puedes saberlo? Tú eres una computadora. ¿Qué puedes saber sobre la condición humana? Jonathan, soy mucho más que una computadora. Hizo una pausa. Puedo decirte esto. En una época era humano. Creía que sabía bastante acerca de la condición humana. Pero el hecho de que me creas o no, no disminuye la verdad de mis palabras. El fe y es donde los 4 aspectos están en equilibrio. Jonathan suspiró. Suena como suficiente trabajo para mantenerme ocupado durante el próximo par de minutos. Ramna volvió a reír entre dientes. La pantalla quedó en blanco y aparecieron nuevas palabras. Recuerda que todos se mueven hacia el equilibrio a su propio ritmo. Tienes la eternidad. ¿Por qué te apuras? ¿Quiere decir eso que puedo retroceder y no hacer nada? Claro, si esa es tu elección, respondió Randa. Solo recuerda que todo es energía. La energía siempre está en movimiento, sea hacia el equilibrio o en dirección contraria a él. En los seres humanos se tiene paz mental o ansiedad. No puedes experimentar ambas al mismo tiempo. Si decides quedarte sentado mucho tiempo y no hacer nada, probablemente vas a quedarte desequilibrado y en consecuencia sintiéndote incómodo. Hizo una pausa. Sé que esto te molesta, de manera que soy remiso a citar tus propios pensamientos. ¿Por qué romper un récord perfecto? No has dejado de acertar. ¿No hablabas contigo mismo de un dolor del descontento? Luego de que vimos cómo, por un acto de voluntad, los seres humanos determinan la distribución de sus energías totales entre los centros de energía física, emocional, intelectual y espiritual. Así es. Entonces ya sabes de qué estoy hablando. El otro lado de esa moneda es que, si te precipitas como una gallina con la cabeza cortada, tratando de cumplir tus propias expectativas, probablemente vayas a enfatizar el intelecto por sobre los otros centros de energía. Eso también producirá desequilibrio. Jonathan se estiró y bostezó. No estoy aburrido, Randa. Solo siento una sobrecarga del sistema. Creo que necesito tomarme un descanso, pero todavía tengo que hacerte una última pregunta. Además de discutir y explorar mi lado oscuro con los demás, ¿qué más debo hacer para volver a ponerme en equilibrio? Sigue meditando y relajándote cuando llegues a la situación en que te encuentras, frustrado de tanto esforzarte. Si simplemente te tranquilizas y te aflojas un poco, a veces empezarás a avanzar hacia el equilibrio sin siquiera darte cuenta. Lo que ocurre es que te das permiso para escuchar a tu cuerpo, sentir tus emociones y percibir tu intuición. Para el mundo exterior parece como si no estuvieras haciendo nada, pero en realidad estás haciendo mucho. Los escritores, los pintores y los compositores no podrían funcionar sin eso. Es una parte esencial del camino y se llama liberarse del pensamiento. Jonathan sacudió la cabeza confundido. ¿Qué? Resume lo que hemos estado hablando, dijo Ramna. ¿Ahora? Se alarmó Jonathan. Sin motivo aparente, de pronto se sintió ansioso, como le había ocurrido cuando por primera vez entró en el bar celestial. Me siento un poco abrumado por todo esto. ¿Podemos tomarnos un descanso? La habitación quedó en silencio. Jonathan advirtió que Amai se había ido. Claro que sí, dijo Ramna.
Entiendo que son muchas cosas y que te han llegado de una sola vez. Se rió entre dientes. Ahora puedes ir a buscar a Paula. ¿Es eso realmente lo que te da vueltas por la cabeza? ¿No es así? Jonathan se puso colorado y se burló de sí mismo. Pronto estaremos llegando al capítulo 8. Si llegaste hasta aquí, estaremos agradecidos porque te suscribas a nuestro canal para poder hacer más lecturas y cosas interesantes que se nos van ocurriendo. Gracias y que tengas buena vida. ¡Chao!